Hola, buenas, yo soy el doctor Bacaro. Vamos a continuar con la tercera parte de ventraciones, en donde recuerden que yo en esta parte dejé para la tercera parte hablar de evisceraciones. Bueno, vamos a compartir la pantalla con ustedes. Recuerden, a través de doctor Juan F. Bacaro, buscarme ahí para cualquier duda, cualquier consulta o buscar material que les pueda servir. Ahí van a ver videos de cirugía, van a ver bibliografía, van a ver un montón de cosas que pueden utilizar para el caso de que quieran buscar algo más. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es una evisceración. Recuerden que las eventraciones se clasificaban en agudas y crónicas, y la eventración aguda es la evisceración, es la que se produce en el posoperatorio inmediato, y la eventración crónica es la que se produce en el posoperatorio alejado, también llamada eventración a secas. ¿Qué es una evisceración? La evisceración es la salida de vísceras de la cavidad abdominal a través de una herida dehiscente en el marco de un posoperatorio inmediato. Acá lo que tienen, recuerden que en la eventración ustedes tenían un orificio y un saco. Acá el orificio está, pero no hay saco, ¿sí? No hay tiempo de cicatrizar lo que está por encima de esa víscera. Es decir, no tienen piel cerrada arriba de la víscera y tampoco tienen el peritoneo cicatrizado por encima. Pero, como recién les hablé de dehiscente, quiero explicarles qué quiere decir dehiscencia. Dehiscencia es la apertura, la separación, parcial o total, de una herida. Esa herida puede ser la piel, puede ser aponeurosis o un órgano hueco, como el intestino delgado y el colédoco. En el caso de la piel, se abre la piel, el músculo está cerradito. ¿Qué quiere decir? Esta herida está dehiscente, la piel está dehiscente. Cuando lo que está dehiscente es la aponeurosis, ahí hablamos de evisceración. Y en el caso de los órganos, si ustedes tienen un intestino al cual le hicieron una enterotomía y le hicieron una sutura, o sea, una anastomosis, y juntaron dos partes del intestino, esa herida que ustedes cerraron se puede abrir. Y cuando se abre, también se llama de dehiscencia. En el caso de la aponeurosis, sería una dehiscencia laparotómica. Y en el caso de una sutura en el intestino, sería una dehiscencia anastomótica. ¿Sí? Se abre la anastomosis. Esta imagen, ustedes ven la herida abierta. ¿Sí? Acá van a ver, esta foto la van a volver se las voy a mostrar en un ratito de nuevo, y van a ver que no solo está la piel abierta, pero esto es una dehiscencia. Bien, vamos a diferenciar lo que es una eventración de una evisceración para que a ustedes les quede claro el concepto. En la eventración habíamos hablado de que es crónica, ¿sí? Se produce en el posoperatorio alejado, la piel está cerrada por encima de la víscera, o sea, está cicatrizada, tiene saco, quiere decir que el peritoneo también cicatrizó por encima de la víscera, con el orificio abierto. Es mucho más frecuente una eventración, será más frecuente que una evisceración, y el contexto de una eventración es de baja morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene una eventración tiene menos eventos posoperatorios, hematomas, ilio, seromas, infecciones, en una eventración más baja que en la evisceración. Y la mortalidad de una evisceración es más grave, es más alta, perdón. Entonces vamos ahora a la evisceración. ¿Cuáles son las características? Es aguda, se produce dentro del posoperatorio inmediato. Como les explicaba, la piel no está cicatrizada. Se abrió el músculo, se abrió la herida, se abrió la piel y salió la víscera. Entonces no hay cicatrización de piel, no hay tiempo. Por lo tanto, como no hay cicatrización de piel y no hay tiempo, tampoco puede cerrarse el saco. Esta evisceración es mucho menos frecuente que la eventración, y el contexto por lo que viene trayendo el paciente, por la cirugía y el postoperatorio, las características que ahora vamos a ver, es de alta morbimortalidad. Estos pacientes tienen una morbimortalidad más elevada. Vamos a clasificar las evisceraciones en 3 grados.
El grado 1 es cuando la víscera no alcanza la piel. Es decir, ustedes tienen la apertura del músculo y el intestino por debajo, ¿sí? O sea, fíjense, acá tienen, esperen que voy a poner el puntero. Aquí tenemos la piel separada, dehiscente, y por debajo los músculos dehiscentes separados. Y fíjense cómo el asa intestinal con su mesenterio se encuentra por debajo. Lo que tenemos arriba es el borde antimesentérico, el de abajo es el borde mesentérico. Acá les mostré la foto de hoy. Ustedes ven no solo la herida abierta, sino una dehiscencia laparotómica o evisceración. No se ve el intestino tan fácilmente, se ve acá un poco de fibrina, se ve líquido que está drenando, líquido seroso, y también vemos epiplón y un asa intestinal. Perdón la foto, no pude conseguir una foto con mejor foco. Bueno, pasamos al grado 2. El grado 2 es cuando el borde antimesentérico, o sea, el borde proximal del intestino, no el alejado, el más cerca del paciente, cuando esa víscera alcanza la piel, o sea, alcanza el plano cutáneo. Este es el dibujito, ¿no? Dehiscencia laparotómica, borde antimesentérico, el alejado, llega a la piel, ¿sí? No la atraviesa, llega al borde de la piel. El borde mesentérico está por debajo de la piel. Un ejemplo sería este. Tenemos en el borde de la piel, acá una asa intestinal y acá grasa que es epiplón. Y en el grado 3 es cuando el borde mesentérico, ¿sí?, llega al plano cutáneo. Miren, tienen el borde mesentérico, atraviesa la piel. Es decir, el intestino está por fuera de la piel, si lo quieren simplificar. Y ese es el grado 3. Y ven directamente las vísceras saliendo por la herida. Acá les hago hincapié en algo. Si ustedes ven esta imagen, imagínense que ese intestino está sufriendo, no tiene el color normal, tiene fibrina, se ve que es un intestino sufrido, y ese sufrimiento generalmente desencadena clínicamente un ilio, ¿sí? El orificio está comprimiendo el retorno venoso y eso genera trastornos intestinales que terminan con el ilio. Pero hay un evento que se llama evisceración cubierta. La evisceración cubierta es cuando ustedes tienen el músculo abierto, pero la piel no. La piel está cerrada, el intestino está en contacto con la grasa y la piel. Y eso genera un trastorno importante, que es muy frecuente esto, que es la evisceración cubierta, y ese trastorno les va a producir, obviamente, si tienen el músculo abierto, la salida de un líquido, que ahora lo vamos a ver cómo se define. Este es otro ejemplo, ¿no? Músculo abierto, piel cerrada, intestino saliendo por el músculo, eso se llama evisceración cubierta. Los factores de riesgo que los pacientes tienen para producir una evisceración pueden ser preoperatorios, operatorios y posoperatorios. Los preoperatorios son aquellos en los que los pacientes llegan a una cirugía en mal estado general. Por ejemplo, anemia, diabetes descompensada, pueden ser pacientes oncológicos, pacientes que toman corticoides, todas cosas que ahora vamos a ver, pero todas estas cosas predisponen y son un riesgo mayor para que haya una evisceración. Recuerden que todos esos factores y esas patologías previas concomitantes que lleva el paciente producen dos cosas: disminución de las defensas, y eso predispone a infecciones, y trastornos de la cicatrización, donde al existir esos trastornos, por ejemplo, por una falta de proteínas, hacen que no puedan pegar bien los planos musculares en este caso. En cuanto a los operatorios, están relacionados, parecido a lo que hablamos de las ventraciones, con la incisión y la técnica de cierre. Hay incisiones que son más ventrógenas que otras y predisponen a que se abran. Y la técnica de cierre, que ahora se las voy a explicar más adelante. Y los factores postoperatorios, también, porque hay factores que pueden generar complicaciones postoperatorias, y esas complicaciones postoperatorias desencadenan en la apertura de la herida.
Un ejemplo que les voy a poner acá es un paciente que está operado, recién operado, y que hace un broncoespasmo. Entonces, al hacer un broncoespasmo, es una complicación que puede generar una apertura de la herida. Bueno, los factores preoperatorios, como dijimos, son el sexo y la edad. Hoy hablamos de la frecuencia del hombre y es más frecuente en el hombre que en la mujer y es más frecuente en gente grande. Y después patologías como diabetes, anemia, malnutrición, todos estos producen disminuciones de las defensas y disminución de la cicatrización. La malnutrición lleva a un descenso de proteínas, pacientes oncológicos y pacientes que toman corticoides. La técnica de cierre, esto es algo que donde voy a ser bastante detallista, porque les quiero explicar bien cómo hay que cerrar una pared, porque lo que hay que hacer es, veo muchas cirugías que no están cerradas correctamente. Uno hace una cirugía grande, una hemicolectomía, una cirugía que lleva bastante riesgo, bastante tiempo, y después el cierre de la pared le restan importancia, como si no fuera algo importante con todas las consecuencias que pueden traer. Y no utilizan el material adecuado. Yo ahí puse utilizar material irreabsorbible, quiere decir que el hilo tiene que quedar para siempre. Si utilizan material reabsorbible, a las 4 semanas ese hilo empieza a desintegrarse y eso hace que el hilo se rompa. Después hay que usar monoplano. ¿Qué quiere decir? No usar monoplano, cerrar la pared en monoplano. Ustedes tienen varios planos. La piel, la grasa, la aponeurosis superficial, el músculo, la aponeurosis profunda y el peritoneo. Hace 40, 50 años se cerraba en varios planos, se cerraba por planos. Bueno, la tendencia hoy es a cerrar todo en un monoplano, todo dentro de la misma sutura. Y hay que utilizar agujas pequeñas, y eso se los voy a explicar ahora en este tercer punto. La relación 4-1 quiere decir, es una diferencia que hay entre la herida, imagínense una herida de este tamaño, bueno, el hilo tiene que tener 4 veces el tamaño de la herida. Si tiene menos de 4, puede ser que no lleguen y lleguen al extremo de la sutura con dificultades y les cueste hacer el nudo o les cueste cerrar. Entonces, recuerden, herida es 1, el hilo tiene que medir 4 veces más. Y los puntos tienen que ser dados cada 5 milímetros del borde aponeurótico. Ustedes tienen la herida, el borde, 5 milímetros de un lado y 5 milímetros del otro, o sea, 1 centímetro entre el punto, entre pasada y pasada. Y entre ellos tiene que haber también 5 milímetros. Y esta es la explicación, fíjense. Antiguamente nosotros cerrábamos así las heridas, dejábamos 1 o 2 centímetros entre el borde de la herida y la toma. Y entre punto y punto lo mismo, 1 o 2 centímetros. Y esto se demostró que trae altas probabilidades de recidiva, o de recidiva de la eventración o de visceración. Tienen que cerrar mucho más chiquitito, ¿ven? El punto está dado acá a 5 milímetros del borde de la herida y entre punto y punto 5 milímetros. Eso se llama small bite, o sea, toma pequeña. La toma tiene que ser, la toma es esto, es donde yo pongo la aguja, ¿sí? Bite es mordida, así que toma pequeña. Y small teach. Small teach es un pequeño espacio entre punto y punto. Para hacer esto tienen que usar agujas pequeñas. Si ustedes usan agujas grandes, va a ser difícil que puedan cerrar. Recuerden que esta es la forma de cierre con la que mundialmente se ha establecido que es la mejor. Y los factores postoperatorios, yo les puse el ejemplo del broncoespasmo. En una anestesia, el paciente, yo he operado pacientes que la cirugía sale todo bien, no son asmáticos y cuando se están por despertar hacen un broncoespasmo. Imagínense la fuerza que hace el paciente cuando hace broncoespasmo, la fuerza para respirar. Pero aparte, habíamos hablado de los aumentos de presión abdominal. Un paciente que tiene broncoespasmo, en este caso puse tos, o que vomita sin parar, o que hace un hilio y se distiende, o hace una retención de orina, todo esto aumenta la presión abdominal y puede generar una apertura del músculo, una dehiscencia. Y todas las heridas infectadas están predispuestas a abrirse. Entonces, los factores postoperatorios son estos que les acabo de mencionar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. No hay ningún estudio para diagnosticar esto. Por supuesto, las imágenes nos pueden servir, pero muchas veces no tenemos tiempo. Y van a ver los apósitos manchados con un líquido que se llama lavado de carne. El lavado de carne es cuando ustedes compran carne en la carnicería y la sacan de la bolsa, van a ver que en la bolsa queda un jugo que se llama lavado de carne. Ese jugo
bueno, en el caso de la carnicería es por la carne, pero lo que ocurre acá es que al haber una dehiscencia laparotómica, el peritoneo forma líquido y ese líquido sale a través de la herida manchado con un poquito de sangre. No es sangre oscura, es una sangre bien diluida. Bueno, eso lo van a ver en las gasas, sobre todo en las evisceraciones cubiertas, y eso se llama lavado de carne. Este dato es fundamental, y es bien clínico. Los pacientes que tienen una evisceración o antes de tenerla tienen dolor en la herida. Cuando la herida se empieza a abrir, duele. Y ese dolor es muy característico que los pacientes lo tengan. En cambio, un paciente que no tiene dolor en este tipo de dolor van a ver que después no se abre la herida. Observación, ¿qué quiere decir? Que ustedes ven lo que está pasando, ven la dehiscencia, pueden ver los grados, solamente mirando, pero aparte pueden palparla. Obviamente, si ustedes tienen una evisceración grado 3, no necesitan palparla, pero una evisceración cubierta, con guantes y de manera estéril, tocan la herida, donde están los puntos de la piel, y a través de la piel pueden tocar la hendidura, la apertura de la pared. Y aparte, clínicamente, dentro del diagnóstico pueden encontrar un paciente con ilio, porque las vísceras están sufriendo cuando salen por la herida, y ese sufrimiento, lo primero que aparece es distensión, falta de peristaltismo, bueno, por supuesto vómitos, y eso es el ilio que tienen postoperatorio. ¿Y cómo se tratan? Bueno, se tratan de la siguiente manera, es muy sencillo. Las evisceraciones grado 1, o evisceraciones cubiertas, grado 1, acuérdense, la víscera está a la altura del peritoneo, no llega a la piel. Y las cubiertas es cuando la piel está cerrada y no la podemos ver. Bueno, ahí hay que hacer medidas locales. Esto no es quirúrgico. El grado 1 y las cubiertas no son quirúrgicas. Las medidas locales pueden ser, a toda herida que se abre, en el caso de que se abra la piel, le pueden poner azúcar, porque el azúcar es un gran bactericida, mata las bacterias por absorción, las deshidrata y las mata, y estimula increíblemente la cicatrización, un método antiquísimo que se usa mucho para cerrar heridas. Y cuando ahí dice telas, me refiero a telas adhesivas que se pueden poner de un borde al otro de la piel para contener. Por supuesto que esa tela no va a evitar que la herida se abra o el músculo se abra, pero va a contener para que no se abra más. Después pueden tener una contención externa por fuera de los apósitos, que es la faja. La faja es muy útil en esos casos. Les recuerdo, ni la faja ni la tela va a evitar que una herida se abra, pero puede contener y ayudar a que, por ahí nos da tiempo, al ser grado 1 o cubierta, nos da tiempo a que cicatrice el saco. Y una vez que cicatriza el saco, nos va a quedar en el futuro una eventración. Pasamos de una evisceración grado 1 o cubierta a, dentro de un par de meses, si logramos que esto cierre sin necesidad de cirugía, nos va a quedar una eventración. En cambio, las grado 2, donde la víscera llega a la piel, o el grado 3 cuando la atraviesa, son casos quirúrgicos por la parte clínica, todo lo que hablábamos hoy del ilio posoperatorio. Esos casos hay que operarlos y el objetivo es reintroducir las vísceras. Recuerden que acá no hay pérdida de domicilio, entonces pueden reintroducir las vísceras. Y luego hay que tratar de cerrar la pared. Pero al cerrar la pared, esto va a ser difícil. No solo por la presión intraabdominal que puede haber, sino porque los tejidos están muy friables, muy débiles, se desgarran. Ustedes pasan el punto, hacen la toma con el punto y si tiran fuerte se va a desgarrar. Pero hay que utilizar la técnica, como les dije hoy, del 4-1 y de small bite, de tomas pequeñas, y eso nos va a permitir cerrarla. Y es muy importante utilizar la malla. Las mallas son las prótesis que habíamos hablado en eventraciones. Esas mallas, en este caso, van a quedar en contacto con órganos. O sea, si bien no es una malla para poner en contacto con órganos, es una malla reabsorbible. Las mallas reabsorbibles ustedes las colocan y al tiempo desaparecen, se desintegran y se absorben en el organismo. Pero esa malla les puede dar tiempo y contener para que la evisceración, que puede estar en un grado 1, no pase a un grado 3. Hoy les decía que lo que hay que hacer en el grado 1 es esperar, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar? Que se cicatrice. Nosotros hacemos toda la sutura, hacemos la reintroducción de vísceras, ¿no? Hacemos el cierre de la pared y colocamos una malla. Es muy probable que este cierre de la pared que hicieron se vuelva a abrir. Pero si se vuelve a abrir y tiene una malla, eso va a contener. Y les voy a mostrar un ejemplo, y con esto terminamos.
Este es un paciente que yo operé de cáncer de colon hace 3 meses y al mes se visceró. La visceración era grado 2, o sea, estaba las vísceras a la altura de la piel, pero no la atravesaban. Pero el paciente estaba bien, no tenía hilio, no tenía ninguna otra alteración. Entonces eso me permitió a mí esperar, como para que algún día eso se cierre y quede una eventración. Ahora, ¿qué pasó? El hombre hizo una complicación que no tiene nada que ver con la cirugía del colon, hizo una colecistitis alitiásica. Son colecistitis por hipoflujo, no por piedras en la vesícula. Y lo tuve que reoperar. Cuando lo reoperé, le arreglé la evisceración, le introduje las vísceras, cerré con las técnicas que les expliqué, pero tomé la precaución de poner una malla. Se la hice comprar a las familiares, después por suerte la mutual se las cubrió, y fíjense que acá tienen una lesión, una pequeña incisión, acá otra, acá hay otra, y acá hay otra. ¿Por qué? Porque esta malla está colocada intraperitoneal, en contacto con las vísceras, pero es una malla de Vicryl que se absorbe. Y esa malla contuvo la evisceración, porque en el postoperatorio de la segunda cirugía este hombre se volvió a abrir. ¿Sí? Se volvió a abrir el músculo, tuvo una dehiscencia laparatómica, también dehiscencia de la piel, pero como estaba la malla conteniendo, transformamos esa evisceración grado 2 que tenía previo y cuando se abrió tuvo una evisceración grado 1. El paciente hoy continúa con esta evisceración contenida por la malla y está de alta. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la colocación de esta malla pudimos contener la evisceración. Bueno, acá terminamos con esta clase, espero que les haya servido. Así que bueno, me despido, recordándoles que cualquier duda me la pueden consultar por mail, por Instagram, por los medios que ustedes quieran. Así que bueno, espero sus consultas y les mando saludos. Hasta luego.